Entonces, fíjense, en la carpeta de recursos que le pasé, va lo siguiente. Va el driver para conectar, bueno, la base de datos, el driver para conectarse a la base de datos, una clase para hacer la conexión, y ahí ya va el programa hecho. Vamos a estar discutiendo el día de hoy. Bueno, un vistazo a la base. Nuestro objetivo es poder leer desde Java, poder agregar, modificar, eliminar y listar alumnos, en este caso, de una base de datos. Entonces, si nos fijamos, la tabla alumnos tiene una cuenta, tiene un nombre, tiene una dirección. Nosotros necesitamos hacer las 4 operaciones sobre esa base de datos que solo tiene una tabla. Entonces, ahí van los 4 elementos. Les voy a enseñar cómo configurarlos en el proyecto y luego vamos a probar el programa. Si ustedes revisan, el programa ya va dado también y revisan la programación, entonces, a ver, ahí está. Revisan la programación, se van a dar cuenta que lo que van a ir las operaciones básicas, ¿verdad? La operación para listar, para agregar, para modificar y para eliminar. ¿Okay? Entonces, comencemos a configurar un proyecto. Para conectarnos a la base de datos, van a dar cuenta que es más sencillo que manejar archivos binarios. Es la forma, bases de datos es la forma como empresas almacenan nuestra información. Así que es como la parte más importante. Probablemente no en Access, ¿verdad? Sino que en bases de datos más robustas, tal vez en Oracle, que es mucho más potente. Un SQL Server, que ya no más. Bien, entonces voy a agregar un proyecto. En este caso voy a agregar un proyecto tipo consola, application normal. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear acá una clase 2020-06-23. Vamos a hacer un proyecto sencillo, tipo consola. Así que lo primero, vamos a hacer una serie de pasos para poder dejar configurada la conexión a la base de datos. Pues resulta que la conexión se hace a través del driver. Entonces, fíjense, número 1, nos vamos a venir al home del proyecto. Vamos a ver. Nos vamos a venir acá a la carpeta del proyecto. Menu Project, y aquí sería ¿verdad? Bien, estoy en la carpeta del proyecto. Clase 2020-06-23, la que recién acabo de crear. Y ahí, entonces me voy a llevar 2 elementos. Me voy a copiar el driver para dejarlo local, para que tenga una referencia local. Me voy a copiar el driver y me voy a llevar la base de datos. Los elementos los voy a dejar copiados localmente dentro del proyecto. Ese es mi primer paso, ¿no? Tengo copy-paste del driver para conectarme a Access. Y de la base de datos, déjeme decirle que para conectarnos a las bases de datos, a cada base de datos siempre hay un driver para cada base de datos. Oracle tiene un driver, Access tiene otro driver, MySQL tiene otro driver y así sucesivamente. Entonces, el driver y la base de datos al home del proyecto. Bien, regresando al proyecto, entonces lo que nos toca es configurar dicho proyecto. ¿De qué manera? Entonces nos vamos a ir a la sección de drivers, de libraries, y lo que vamos a hacer en los libraries es clic derecho, agregar Jaro folder, y vamos a la librería, la que pusimos acá en el home de ese proyecto. Esa librería la vamos a poner a Documents, Network Project. Vamos a buscar ese proyecto, clase 2020 06-23. Okay. Voy a entrar al driver. ¿Se acuerdan que por eso lo había copiado? ¿Saben por qué lo copié acá en el contexto? Para ponerlo de forma relativa. Así, si el proyecto yo lo muevo de carpeta o me lo llevo a otra computadora, lo pongo en un servidor, entonces va a estar de forma relativa, no va a haber problema. Entonces, selecciono el driver y ahí hay un jar que dice You Can Access 3.0.1. ¿Okay? Selecciono ese jar. ¿Okay? Entonces, el paso número 2 es agregar los jars a la sección de libraries. No solo ese, sino que hay más. Pues clic derecho, agregar jar o folder. Y en la sección lib hay más jars. Entonces lo selecciono y hay 4 más. Selecciono esos 4. Al final, en este segundo paso, porque este es mi segundo paso, ¿verdad? Entonces podemos apuntarlo si ustedes gustan. Entonces, pasos para conectarme a una base de datos.
En este caso, paso 1, copy paste, ¿verdad? Copy paste de la base y el driver al home del proyecto. Home del proyecto. Ok, paso número 2, configurar el jar o los jars, configurar los jars de Open Access en la sección Libraries del proyecto. Bien, entonces, fíjense, ya tenemos 2 pasos. ¿Cuál sería nuestro tercer paso? Entonces, ya la base de datos está en el home y los jars ya están. Entonces, mi paso número 3 sería con respecto a la clase DBA. La clase DBA es la que se va a encargar de, ¿cómo se llama? Es la que se va a encargar de hacer la conexión. ¿Ustedes recuerdan cuando nos conectábamos? Por aquí. ¿Ustedes recuerdan cuando nos conectábamos a archivos? Ya no lo tengo. Creo que Sofía sería dado. Cuando hacíamos la conexión a archivos, entonces nosotros teníamos un diagrama, se lo voy a dibujar ahí de forma rápida. Nosotros teníamos un diagrama donde teníamos la memoria RAM por acá, teníamos la memoria ROM por aquí, y teníamos una conexión entre los recuerdos. Y por aquí teníamos el objeto file reader, file writer, buffer writer, scanner, file input stream, file output stream, object input stream y object, ¿verdad? Sí, me imagino que recuerdan ese diagrama de manejo de archivos. Ahora nosotros vamos a construir algo similar para la base de datos, ¿verdad? Tenemos una base de datos y lo que vamos a hacer es a través de esta clase DBA, utilizando el driver, a través de la clase DBA vamos a crear un canal de comunicación entre la RAM y la base de datos, lo mismo diagrama. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay una clase DBA y una clase DBA que aparece por ahí. Entonces, esa clase podemos hacer 2 cosas. Podemos crear un paquete. Si ustedes gustan, porque se viene creado un paquete database, entonces puedo crear el paquete database, gusto, ¿verdad? Creo un paquete database y copio la clase, esta clase DBA, la copio ahí en database. Puedo crear el paquete o puedo copiar DBA dentro del paquete del proyecto, cualquiera. Ustedes se fijan en la clase DBA, si se fijan ahí me está tirando error porque me está diciendo que el paquete no es el mismo. Database y ese se llama base de datos. Puedo inclusive copiarlo en el paquete actual y olvidarme de, voy a hacer un refactor. ¿Para qué? Y voy a borrar este database que no me interesa. Pude haberlo hecho de esta manera. ¿Para qué hicimos refactor? Para que el package que iba a crear en la clase entonces corresponda al package que estoy creando ahora. ¿Qué es lo que tiene el paquete database? La clase database, perdón, esta es una clase para poder crear el canal de comunicación, poder crear esta comunicación entre la RAM y la ROM. Entonces, ¿cómo así? Si se fijan, este no hay que tocarlo, ¿verdad? Este ya está dado, solo para poderlo utilizar. Entonces, si se fijan, la parte interesante viene en este me conectar. Pues resulta que en esta clase lo que nosotros tenemos es un constructor donde le indicamos dónde está ubicada la base de datos y luego pues un método conectar o desconectar o hacer commit. El commit era lo mismo que poder hacer flush en manejo de archivos. Entonces acá nosotros lo que creamos es el canal de comunicación entre la RAM y la ROM. Y también esta clase tiene objetos como el statement, que es el que permite enviar las instrucciones SQL. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, en mi paso número 3, yo puedo decir que voy a configurar, si se quiere decir, ¿verdad? Ya vieron cómo, configurar la clase DBA en el proyecto. Paso número 3, configurar clase DBA en el proyecto. Esa clase, no, como les digo, no hay que tocarla, ya está dada solamente para poderla utilizar. Y a partir de estos 3 pasos, entonces nosotros ya estamos listos. Fíjense, ya estamos listos para poder conectarnos a la base de datos. Estos 3 pasos solo se hacen una vez en el proyecto. Porque de ahí en adelante lo que voy a hacer ya es enviar comandos donde yo desee, bien sea en esta consola, este programa que es de tipo consola, bien sea en un entorno gráfico. Entonces en esta consola ya nosotros tenemos, ya la clase de hoy trae la programación, ¿verdad? Ya se lo había mencionado, trae la programación ya hecho solo para que nosotros podamos implementar. Entonces fíjense, y acá es donde voy a seguir también con los pasos. Voy a irme a la sección de lista. Voy a irme a la sección de lista. Me lo voy a traer para acá el proyecto para que podamos poner nuestro paso número 4. Entonces fíjense en la sección de lista. Entonces,
La sección de listar dice que lo primero que yo debo hacer es crear una instancia de mi clase DBA. Como están en el mismo paquete, no hay problema. Si hubiera estado en paquete separado, había que importar acá el paquete. Pero acá dice que en la sección listar, entonces mi siguiente paso es crear una instancia de mi clase. Voy a apuntar acá. Paso número 4. Ojo, porque ya este tipo de pasos son repetitivos. ¿Qué significa eso? De aquí hacia abajo son repetitivos porque donde yo necesite conectarme o listar o modificar, voy a tener que estarlo haciendo. Entonces, paso número 4. Crear un objeto o puedo decirlo así, crear un objeto tipo DBA e instanciarlo. Yo había dicho crear una instancia, lo mismo. Crear un objeto de tipo DBA e instanciarlo. Ustedes se fijan, entonces creo el objeto de tipo DBA y al momento de instanciarlo lo que yo le indico es dónde está la base de datos que quiero administrar. Entonces en este caso recuerden que la base de datos ya estaba en el home del proyecto y se llamaba base 1. La podemos echarle un vistazo acá. Entonces ya la base se llama base 1 y estaba en el home del proyecto. Entonces, por esta razón, cuando nosotros creamos la instancia, lo que decimos es creo un objeto tipo DBA y lo instancio a DB1. El siguiente paso es simplemente utilizar el método conectar. Esto es utilizar el método conectar. Utilizar el método conectar en este caso, que es lo que yo les decía. En este momento, cuando yo digo conectar, lo que se realiza es la conexión entre el Java, si lo quiero decir que el Java está aquí en la memoria RAM, entre el Java y la base de datos se crea un canal de comunicación. Entonces ya mi paso número 6 y último es enviar instrucciones SQL y ASM. No, bueno, enviar instrucciones SQL y desconectarse, pero porque siempre tenemos que desconectar. Entonces voy a poner los últimos dos pasos, utilizar el método conectar, luego enviar instrucciones SQL y por último utilizar el método desconectar. Esos serían los 7 pasos. Utilizar el método. Es lo que ustedes tienen que aprender son estos pasos, porque el tipo de aplicación puede cambiar. Si yo les diga la información, pónganla en un árbol, guárdenla en un archivo, agarren del archivo y guarden a la base de datos, o viceversa. Ahí ya puede ser tan, pongan un hilo que guarde a la base de datos, etc. Puede ser cualquiera de la programación que nosotros hemos aprendido. Pero lo importante es que nos sepamos estos pasos. Entonces, habiendo dicho eso, si ustedes se fijan, en la siguiente instrucción, enviar SQL. Voy a ponerle acá un formateo. Bueno, integro el result set. Entonces, esta es la SQL result set. Y esta excepción, obviamente, en un IO SQL exception hay que cortar. Entonces, si ustedes se fijan acá, entonces, veamos la instancia, nos conectamos y luego lo puse en un bloque try catch para poder, por si ocurría alguna excepción. Y se fijan entonces en este punto es donde yo envío ya la instrucción SQL, en este caso es una consulta. Como es una consulta, obviamente, aquí en este punto el result set, aquí echamos un vistazo, el result set como tal, esta es una tabla en memoria, result set, ese era lo que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros decíamos buffer reader? Es el buffer, cuando nosotros lo pasábamos a un array list. Entonces acá el result set es como que yo tenga un array list de objetos. Entonces por eso yo puedo decir, imprímame la columna 1 de la tabla e imprímame la columna 2. Entonces cuando yo voy iterando, aquí era como en el manejo de archivos, cuando yo digo rsnext, es como que vaya saltando de línea en línea, porque recuerde que una base de datos es una matriz, que voy row por row. Entonces acá, cada vez que digo rsnext es porque hago salto de línea, salto de línea, salto de línea. En este caso le digo, imprímame la columna 1 y la columna 2. En el RS, en el result set, las columnas comienzan en 1, no comienzan en 0. Entonces, por eso le digo, imprímame el valor de la columna 1, imprímame el valor de la columna 2. Y en la consulta dije, seleccióneme la cuenta en mi columna 1 y el nombre es mi columna 2. Y a partir de eso, entonces me va imprimiendo, hasta que termina, ya no hay ningún siguiente, se termina. Y procede a desconectar. Veamos cómo queda. Queda lo que había en la tabla, alumnos. Y si se fijan, aquí está. Entonces dice que está 110, que era Juan, 11, que es María, 5000, que es Nur, 0, que es Pedro. Y esa es la gente que estaba en la base de datos, está listado y procedió a desconectarse. Entonces, me gustaría saber del lado de ustedes, si quedó alguna duda, porque esta es la primera operación, si quedó alguna duda con respecto a los pasos, ¿verdad? Porque ahorita ustedes van a hacer un ejercicio también sobre esto que yo estoy hablando. Entonces, si quedó alguna duda con respecto a los pasos, o si quedó alguna duda ya viéndolo acá en la práctica.
¿Me confirman, por favor? Por lo menos, ingeniero. Todo bien, ingeniero, no hay dudas. Ok, Andrés. Ajá. Daniel. No, ingeniero, todo bien. Ok, Daniel. Felipe, ¿no? Todo claro, ingeniero. Todo bien, ingeniero. Claro, también está bien. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahorita es explicar las otras operaciones. Ahora estaba con la operación listar. Así que voy a ir a... me voy a ir al resto de operaciones y que ya van hechas en el documento, agregar. Y nosotros ya entendemos, porque el día de ayer la importancia de haber entendido el SQL, si ustedes se fijan, era un select, aquí ya tenemos un insert en agregar. Agregar. Entonces, echémosle un vistazo a agregar. Entonces, si se fijan, vamos a ver, hay que meter una librería aquí, la de option pane es una, y listo. Entonces, fíjense, en la operación agregar, ya tenemos lo mismo, ¿verdad? Ya esto es lo que les decía, la parte repetitiva. Vengo acá al documento, la parte repetitiva, creo el objeto, lo instancio, utilizo el método conectar, etc. Ya creo mi objeto, sí, de conexión, me conecto, y luego en este caso, pido desde el teclado el código, el nombre, y procedo ¿qué? A ejecutar un query, y el query en este caso es un insert. Entonces, si se fijan, al momento de hacer insert, le digo insérteme en la tabla. Esto ya lo vimos el día de ayer, hicimos un diagrama para ello también. Y sería insérteme en la tabla alumnos, la cuenta, el nombre, con bajo qué value, C y N, que eran las variables que recién había leído. Y aquí hay una salvedad, porque cuando escribimos o modificamos la base de datos, tenemos que hacer commit. ¿Qué es el commit? Eso es como el flush. ¿Se acuerdan ustedes que en archivo escribimos y el flush hacía el pasito? Porque cuando escribimos acá, no en disco. Entonces el flush nos permitía el vaciado de la RAM a la ROM. Acá en base de datos no se le conoce como flush, sino que se conoce como commit. Entonces por eso insertamos y luego hacemos commit. Y por último terminamos desconectándonos. Entonces echándole un vistazo, vamos a ejecutarlo y vamos a decir que, a ver, ¿qué hicimos? Me ocultó la ventanita. Entonces yo puedo decir que el código es 222 y vamos a poner que es Mónica Castellano. Mónica Castellano. Y terminó mi programa, entonces puedo venir a listar. Voy a probarlo, a listar. Fíjense, voy a listar. Y al momento de listar, si se fijan, al final del listado, allá está Mónica Castillo con Dodo. O sea que se insertó correctamente. Bien, entonces voy a comentar esto. Recuerden que mi principal objetivo en este tema es que nosotros podamos aprender las 4 operaciones básicas. Así que llevo 2, voy a culminar con las otras 2. Entonces me queda el tema de modificar. La instrucción nosotros ya la sabemos, que es update. Eso ya lo traemos desde ayer. Entonces venimos por acá y vamos a modificar. ¿De qué manera? Entonces venimos por acá y nos conectamos otra vez, ¿verdad? Creamos la instancia, nos conectamos y en este caso es un comando update. Entonces dice que si ustedes se fijaron en listar, voy a echarle un vistazo a ver qué es lo que voy a modificar. Ahí. Voy a echarle un vistazo a listar nuevamente. Vamos a ver. Y al momento de listar, por ejemplo, este dice código 5000 no tiene nombre. El código 5000 no tiene nombre, entonces lo voy a hacer en este update, lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces dice modificar, y voy a hacerle cierto cambio, porque tengo la instancia aquí arriba. Entonces dice me conecto a la base de datos, voy a hacer un update y lo voy a hacer acá directamente. Update la tabla alumnos, set nombre. Set nombre, voy a decir que el nombre de este es Donald
Donald Trump, donde la cuenta sea 5000. Recibí, hice un update, por lo tanto hago commit y me desconecto. Ok, listo. Entonces, ya una vez ejecutamos esto, aquí el update se hizo en duro, pude haber pedido el número de cuenta y el nombre que desea modificar, ya eso queda a criterio de nosotros. Entonces procedo a listarlo para ver cómo nos quedó el 5000 ya. Debió haber quedado actualizado en la base de datos. Así que vamos a ver. Es 5000 nos quedó Donald Trump. Bien, entonces nos hace falta Donald Trump, no nos cae muy bien porque manda de regreso a nuestros pobres emigrantes, así que lo vamos a tener que eliminar de la base de datos. Entonces podemos venir acá y ver la última operación que a nosotros nos interesa, que es eliminar. Recuerde que con el driver yo puedo hacer muchas operaciones, DDL o DML, lo que pasa es que a nuestro nivel todavía no es de tanto interés, pero cuando ustedes lleguen a su clase de base de datos, que ya vean DDL y DML, entonces ya van a poder ocupar alters, drops, creates, truncates y un montón de instrucciones más que no tienen que ver con DML como tal. ¿Sí? Pero para nosotros nos interesan las básicas de DML sobre base de datos. Entonces venimos y nos vamos a la sección del eliminar, y en la sección de eliminar, que lo voy a hacer directamente, me voy a Donald Trump. Entonces dice, me conecto a la base de datos, ¿verdad? Y luego procedo a ejecutar un delete, que fue lo que ayer aprendimos cómo era que se eliminaba, delete from, bajo la condición X. Entonces estoy diciendo, vuelve de la base de datos a Donald Trump y actualice la ROM y proceda a desconectarse. Entonces, bajo este escenario, lo eliminamos, y si nos venimos a echar un vistazo, de como lista, entonces nos vamos a dar cuenta que el 5000 ya no está. Está Juan, está María, está Pedro Pablo, está Mónica, pero el 5000 desapareció. Y con eso nosotros entonces ya podemos decir que logramos ejecutar las 4 operaciones básicas sobre una base de datos. Ya no solo lo tenemos en contexto, y como lo vimos el día de ayer, sino que ya lo podemos ver funcionar. ¿Okay? ¿Dudas?